Muy bien, hermanos. Me alegra poder compartir con ustedes este tiempo y tener esta bendición de poder estar aquí con ustedes en este tiempo de enseñanza. El día de hoy vamos a compartir una palabra que le he titulado, si no instruyes, destruyes. Es una palabra muy importante y estaba orando para saber qué palabra podíamos compartir, qué palabra quería el Señor que compartamos. Tenía el deseo de compartir algo sobre el corazón, para llenarnos, y quería buscar esa palabra en mi Biblia y la buscaba, pero el Señor me redirigía a otro lado, al punto que toca mi corazón, porque yo siempre digo, y el pastor nos los ha enseñado en sus clases que tomamos, de que para dar una palabra, primero el Señor lo trabaja con nosotros, con la persona que la va a dar, que la va a compartir. Entonces fue un momento donde, como decía el hermano Ricardo hace un momento, la palabra de Dios es un espejo. Un espejo que nos permite poder ver, así como me levanto y veo dónde tengo la lagaña, dónde tengo mi cabello separado, me pasé el labial por acá, o quizás no me rasuré bien y me dejé por aquí un poquito de barba. Y el espejo nos ayuda a poder ver esos errores, esas fallas para corregirlas, pues la palabra de Dios también. Y el Señor ha trabajado esa enseñanza que los voy a compartir también en mi vida, en mi hogar, en mi personal relación de madre con hijos. Soy una madre de 2 hijas ya señoritas. Y vamos a compartir esta palabra que así como el Señor transforma y me ayuda, y el Señor ha deseado que esa palabra sea compartida, a pesar de que yo me resistía un poquito y quería cambiar el tema. Pero el Señor dice no, y te dirige, y te dirige, y te dirige, y el Espíritu Santo sabiamente nos trae hasta aquí. Bien, durante la semana, hermanos, he estado viendo también la historia de un hermano, de un cantante muy conocido en el mundo cristiano. De repente los jóvenes lo conocen más, ustedes quizás también por algunas de sus canciones. Él se llama J.A. Él era un cantante desde muy niño, cristiano. Salió de un concurso musical cristiano, cantando, muy famoso. Ganó el concurso, congrega, es brasileño, ha sido un hogar cristiano, su madre es cristiana, su hogar es cristiano. Ha crecido cantando, adorando a Dios con una voz de verdad que es una bendición y viene directo del Señor. Entonces él ha crecido adorando el nombre de nuestro Dios. Él ya es joven, ya es grande, ya ha tenido éxitos, ya es conocido ya en muchos países por la iglesia, ha salido también a hablar en el templo, en su templo, allá donde congrega en Brasil, con los jóvenes, dando enseñanzas. Un joven que se veía con mucha instrucción. Pero con mucha pena he visto en estos días de que este joven ha salido a decir públicamente que ya no va a seguir cantando canciones cristianas. Ha renunciado a esto para dirigirse a cantar canciones del mundo. No solamente eso, sino también ha declarado públicamente que es homosexual. Él ha renunciado públicamente a su fe, a esa fe que una vez lo cobijó. Ha renunciado, ha ido al mundo por completo, diciendo de que ahora él es feliz en el lugar donde está y que no lo era donde estaba. Y eso, la verdad, hermanos, me ha tocado con mucho, mucho pesar a mi corazón, porque sus canciones yo las escuchaba. Muchas veces han tocado mi corazón sus canciones y he sentido mucho dolor, porque como les comentaba, yo soy madre de 2 hijas señoritas. 2 hijas de las cuales, si alguna de ellas decidiera un día volver atrás, ir al mundo y renunciar a su fe, renunciar a su primer amor, mi corazón se rompería. Se rompería porque yo sabría que al renunciar y volver hacia atrás o ir a un lugar donde ellas no han estado, ir al mundo, es un lugar de destrucción. Y como padres eso puede afligir nuestro corazón. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Esto es lo que yo les estoy tocando en algo personal que he estado viendo y que está pasando ahora, en este tiempo, en este momento está sucediendo. Y vamos a lecturar en la palabra de Dios. El hermano Ricardo ya lo lecturó, pero les invito a ponerse de pie para poder leer juntos en el libro de Primera de Samuel 3:13. Y les pido que no cierren su Biblia durante este tiempo porque vamos a seguir este estudio en este mismo libro. La palabra de Dios en Primera de Samuel 3:13 nos dice así: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Amén. Tomen asientos, hermanos, por favor. Esta palabra que estábamos lecturando
es Dios mismo quien la está diciendo. Es Dios quien lo está diciendo a Samuel. Ustedes recuerdan la historia de Samuel, que estaba durmiendo, que escucha el llamado de Dios. Él se levanta por tercera vez y le dice, he aquí, háblame a mí, Señor. He aquí tu siervo oye, ¿verdad? Pues bien, entre algunas cosas que Dios le dijo en ese momento a Samuel, esta fue la palabra que le dio. Pero, ¿de quién está hablando Dios en esta palabra que le está diciendo a Samuel? Está hablando de Elí. Y vamos a empezar desde el inicio para poder comprender qué es lo que está pasando y por qué Dios está diciendo estas palabras a Samuel. Primero tenemos que saber quién era Elí, ¿ok? Para saber quién era Elí tenemos que saber la palabra. Nos dice que Elí era el sumo sacerdote del templo de Jehová, el sumo sacerdote, el máximo. Él era de la tribu de Leví. Era un siervo instruido en la palabra. En los tiempos de Israel, en esos tiempos, todos, desde muy pequeñitos, eran instruidos en la palabra de la ley y memorizaban la palabra prácticamente con punto y coma para poder decirla. Así como nosotros podemos enseñar a nuestros hijos el abecedario, a leer, escribir, pues lo primero que se le enseñaba a un hijo del pueblo de Israel era la ley, memorizada, aprendida, para que la puedan ellos poner en práctica. Bueno, Elí era un sumo sacerdote que había sido enseñado, instruido y ahora estaba dirigiendo el templo. Y él tenía dos hijos, uno se llamaba Ogni y otro se llamaba Finés. Ellos eran también sacerdotes de Jehová. Sus hijos tenían también un cargo importante. Elí era el sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes y con el tiempo uno de ellos dos iba a ocupar el cargo de sumo sacerdote por heredad, era hereditario, ¿ok? Entonces, hasta ahí ya conocemos quién es quién, los personajes de nuestra historia. Pero, ¿cuál era el problema hasta aquí? Vemos a un padre, a un siervo de un buen puesto en el templo, con dos hijos que también tenían un buen puesto en el templo. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Dios había dado esas palabras a Samuel? Vamos a saber cuál era el problema. Y ahí mismo, en sus Biblias, hermanos, en el mismo libro, Primera de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjense, en la traducción del hebreo de la palabra, en vez de la traducción de hebreo de impío, la palabra real de la traducción es hijos sin valor. Si lo traducen tal cual como está el hebreo, lo que debería decir es que los hijos de Elí eran hijos sin valor. ¿Qué quiere decir eso? Buenos para nada. Es como que te encuentras un billete de 10 soles falso. ¿Te sirve para algo? Para nada, ¿cierto? Así era como la Biblia los describía a los hijos de Elí. Y en la parte donde estamos leyendo que dicen que ellos no tenían conocimiento de Jehová, a lo que se refiere la palabra es que los hijos de Elí no tenían una relación personal con Dios, no tenían una relación real con Dios, porque lo teórico de la palabra, lo teórico de la ley, sí la sabían. Y seguramente de memoria, como les dije, de inicio a fin. La sabían y la conocían y por eso cumplían una labor en el templo como sacerdotes. Pero vamos a ver cuál era el pecado de los hijos de Elí, que es a donde queremos llegar. ¿Por qué Dios estaba tan enojado? ¿Por qué Dios había dado estas palabras? Y lo vamos a lecturar en Primera de Samuel, capítulo 2, del 13 al 14. La Biblia nos dice así: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Fíjense, ¿qué hacían los hijos de Elí? Enviaban a sus sirvientes. Al momento de que la gente presentaba sus holocaustos, sus sacrificios, las carnes, el becerro, la oveja, lo presentaban, pues ellos iban con su garfio y sacaban. Buscaban su propio sustento. ¿Por qué? ¿Dios no les daba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era realmente lo que ellos estaba permitido o no estaba permitido hacer esto? Pues vamos a verlo. Ellos tenían por derecho, porque Dios lo había dado así,
el derecho de poder sacar, coger una parte de los sacrificios que el pueblo ofrecía para Dios. Ellos tenían ese derecho de sacar. Y las partes que ellos podían sacar eran la espaldilla, las quijadas y el cuajar. El mismo Dios había dado esa ley. Y lo vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 1 al 5. También lo van a lecturar aquí en la pantalla. Y la palabra de Dios dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad que él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Dios había dado una palabra. La tribu de Leví iban a ser los encargados, los sacerdotes del pueblo. Y ellos se encargaban de recibir los sacrificios que traía el pueblo y de presentarlos delante de Jehová su Dios. Pero Dios había dicho: de aquí comerás y de aquí te darán, pero estas partes cogerás, porque eso es lo que le correspondía a los sacerdotes. ¿Pero qué hacían los hijos de Eli? Cogían un trinche grande, iban al caldero, a la olla, metían el trinche y sacaban cualquier parte. A ellos no les interesaba la palabra que Dios había dado. Ellos simplemente les interesaba ir y satisfacer su carne. Iban y sacaban. No importaba si era grande o pequeño, si era espaldilla, si era muslo, si era pecho, entrepierna, no importaba. Simplemente metían, sacaban y se lo llevaba. Y no solamente eso, inclusive hasta la grasa de la carne que debía ser quemada primero para Dios, ellos lo cogían sin importarles ni respetar la ley de Dios. Al traer la carne, cuando traían los sacrificios, el pueblo, la carne, su grasa, debía ser quemada y eso ser presentado como olor fragante para Dios. Y eso lo vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 2, del 15 al 17, dice así: asimismo, antes de quemar la grosura se refiere a la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El pueblo venía, ofrecía y sabían por ley de que la carne debía ser quemada, la grasa, para presentarlo eso que era para Dios. Y el pueblo decía: no, espérate, no cojas todavía. Primero déjame quemarlo para Dios, porque eso es lo que indica la ley. Pero ellos decían: no, me lo das o te cae. Los amenazaban. Y así ellos conseguían lo que deseaban, con amenazas de lastimar a los que traían las ofrendas. El pecado de estos dos jóvenes era grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se burlaban de Dios. Ellos no tenían ningún temor de Dios, con conocimiento de la ley. No es que ellos eran ignorantes en esa parte. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que estaba permitido y no delante de Dios. Sin embargo, ellos menospreciaban lo que para Dios era santo. Imagínense, hermanos. Pero vamos a ir más allá. Mientras esto estaba sucediendo con estos dos jóvenes en el templo y cogían y sacaban y mandaban, aprovechando de su cargo de sacerdotes, ¿qué estaba haciendo Elí? ¿Dónde estaba Elí? ¿O es que acaso Elí estaba tan ocupado con su cargo de sumo sacerdote
que se le olvidó que él era el sacerdote de su casa. ¿Dónde estaba Elí y qué estaba haciendo? Lo vamos a leer en 1 de Samuel 12:23, que dice algo que todo hombre y mujer, el día que se convierte en padre, debería tenerlo presente en su corazón, desde el momento día 1 de ser padre hasta nuestros últimos días de vida. Y la palabra dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ese debe ser el deseo de todo hombre y mujer que se convierte en padre o madre. No dejar de velar, no dejar de rogar incesantemente por sus hijos. Pero no solamente es postrarme y llorar todos los días por mis hijos, que estén bien, que los cubra, Señor, guárdalos, bendícelos, protégelos, dales victoria y gloria y bendice. No solamente es eso, no solamente es orar. También dice la palabra, instruir en el camino bueno y recto. Eso es nuestra labor de padres, que nunca debe salir de nuestra cabeza. Pero vamos a ver qué es lo que hizo nuestro querido Elí. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 2, del 22 al 24. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí leemos lo que Elí le está, reprendiendo a sus hijos. La palabra nos dice que Elí ya era un hombre mayor, pero él estaba al tanto de cada pecado que sus hijos cometían en el templo y también de cómo sus hijos dormían con las mujeres que venían a la puerta del tabernáculo. Él lo sabía todo, porque el pueblo venía a darle las quejas. Él era el sumo sacerdote. Él era el encargado de poner en vereda no solamente al pueblo, también con mayor razón a sus hijos, que estaban ocupando un cargo importante en el templo. Pero aquí nosotros no estamos leyendo en ningún momento que Elí haya reprendido severamente a sus hijos. En esta parte de la reprensión que Elí hacía a sus hijos, no vemos una reprensión como debía ser según la gravedad de este pecado que ellos estaban cometiendo. Tampoco vemos que Elí haya sacado a sus hijos del sacerdocio. Él los mantuvo en el cargo en el que estaban en el templo, aún sabiendo del pecado que sus hijos estaban cometiendo. Nosotros en esta lectura estamos viendo a un padre condescendiente, a un padre frágil delante de sus hijos. Yo no digo que Elí no amara a Dios, seguramente sí. Y seguramente Elí en su corazón tenía el anhelo de agradar, de bendecir y de glorificar el nombre de Dios. Seguramente sí, claro que sí. Pero ¿saben cuál era el problema de Elí? El problema de Elí era que él estaba poniendo por delante a sus hijos, por delante de Dios, cuando él debía poner primero a Dios y después a sus hijos. Y ese es el orden natural que todo padre debe seguir. Pero Elí no lo estaba haciendo. Había confundido los roles y los lugares que le correspondían a cada quien. Pues bien, ¿qué estaba pasando acá? ¿Por qué Elí estaba comportándose de esa manera? ¿O es que acaso Elí amaba tanto a sus hijos que le costaba tanto reprenderlos? ¿O es que tal vez no los amaba tanto y por eso no los reprendía? ¿Qué es la reprensión? ¿Amor o falta de amor? Vamos a leerlo porque la palabra nos responde a esa pregunta. Y lo dice en Proverbios 13:24. La palabra de Dios dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Dios nos está dando la respuesta. Ahora en el tiempo en el que vivimos, donde
que le levantas la voz a tu hijo, que si lo castigas, ¡ay, qué mala madre! ¿Cómo eres así? Eres una abusadora, una abusiva, que denúncialo. En los tiempos en los que vivimos, donde un padre ya no puede ni decirle nada a sus hijos porque automáticamente la sociedad nos señala, o los hijos mismos hasta nos acusan, cuando alguien te pregunta y te dice, oye, ¿por qué corriges? ¿Por qué le llamas la atención a tu hijo? ¿Por qué lo castigas? ¿Por qué no lo dejas ir a la fiesta con sus amigos? ¿Por qué no lo dejas compartir? ¿Por qué no lo dejas asistir? ¿Por qué no lo dejas...? Tú dile, ¿sabes por qué no lo dejo? Porque lo amo. Yo lo corrijo porque lo amo. Porque eso no lo digo yo. Eso lo dice Dios. Porque eso te lo está diciendo Dios en su palabra. Porque Dios te está diciendo, el padre que ama a su hijo, temprano lo corrige. No te dice, oye, espérate 2, 3, 4, 5, 6, que cumpla 10, que cumpla 12, que cumpla 17, ya te va a entender. Ahí ya recién empieza a enderezarlo. Temprano lo corrige. Y aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Qué clase de padres son ustedes? ¿Qué clase de madre soy yo? Nosotros somos de los tipos de padres que disculpa todo lo que nuestros hijos hacen. Cualquier falta que nuestros hijos cometen, las entendemos y las disculpamos porque son pequeños. ¿Qué van a saber? Ya van a aprender. Ay, qué gracioso, mira su monada. Una malcriadez. Ay, bueno, pero está chiquito, pues. O ya está grande, pero, ay, mijito, va a madurar. Cuando madure va a entender. O somos de los que sabemos que tenemos que corregir y mientras más antes lo hagamos, mejor será. ¿Por qué? Porque voy a evitar derramar lágrimas más adelante. Pues vamos pensando, mientras vamos siguiendo estudiando la palabra, vamos a ir pensando qué clase de madre y qué clase de padre soy yo para mis hijos. Vamos a ver por qué. Pero ¿por qué es importante que yo me haga esa pregunta? Por lo mismo que Elí debió haberse hecho esa pregunta. ¿Acaso Elí no sabía que Dios iba a juzgar a sus hijos? ¿Él como sumo sacerdote no lo sabía? Pues vamos a verlo. En el libro de 1 de Samuel 2:25, el mismo Elí le dice a sus hijos, si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí tenía claro que Dios iba a juzgar. Elí tenía claro que no había quien iba a rogar por ellos o interceder por ellos cuando Dios se levante y ponga en orden lo que debía enderezarse. Elí lo sabía y nosotros también tenemos que tener eso claro en nuestra mente. Si yo no corrijo a tiempo, Dios va a corregir. Vamos a ver de qué manera corrigió Dios. Pues miren, Dios conoce el corazón del hombre, Dios conoce nuestro pensar, Dios conoce nuestros anhelos, Dios conoce todo de nosotros, ¿verdad? Pues bien, Dios así como nos conoce, Dios sabía que los hijos de Elí no se iban a arrepentir. Dios sabía de que ellos continuarían en esa misma fila de pecado, que ellos continuarían ofendiendo el nombre de Dios y haciendo pecar al pueblo. Dios lo sabía. Y como Él sabía que eso iba a seguir sucediendo y no iba a permitirlo, pues Él ya había tomado una decisión. Él decidió tomar el toro por las astas y decidir, si tú no corriges, corrijo yo. Y vamos a ver qué es lo que hizo Dios. Él envió a un varón a avisar a Elí y a decirle lo que a continuación vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 2, del 27 al 30. Dijo, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón? Y yo no le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo.
Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Leamos juntos esa parte, hermanos, donde dice porque yo, ¿ok? Dice, porque yo, honro los oigo, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta es la palabra de Dios. Dice Jehová, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian, menos que poco van a hacer. Menos que poco, menos, poquísimo, casi nada o quizás nada. Eso es lo que nos dice Dios. Y eso es lo que Dios, cuando se levantó a buscar, a darle palabra a Elí, esta es la palabra que le dio. Pero también es una palabra que nos puede estar dando a nosotros como padres, como madres en este tiempo. ¿Y saben qué es lo curioso de esta lectura mientras la estaba estudiando? Lo curioso es que nosotros, ¿quiénes eran los que estaban cometiendo el pecado? ¿Estoy sola? Ah, los hijos, ¿verdad? Son los hijos los que estaban quitando del holocausto, de los sacrificios. Son los hijos los que se estaban acostando con las mujeres, los que estaban ofendiendo a Dios. Pero sin embargo, ¿a quién viene Dios a reprender? Al Padre. Al que Dios viene a reclamar es al Padre. No son a los hijos. Es Dios el que viene, y comparemos la reprensión de la que Dios hace a Elí a la reprensión que Elí da a sus hijos. Hijitos míos, esto no está bien lo que estoy oyendo. Cuando Dios viene y dice, ¿hiciste esto? ¿Acaso yo no te di esto? ¿Y tú has permitido esto delante de tus hijos? Dios es un padre que ama, es un padre severo y un padre que corrige, que instruye. Pero si nosotros continuamos en nuestra falta, cuando Dios se levante a instruirnos con la mano severa, no hay quien pueda venir y clamar por nosotros. Pues bien, hermanos, entonces Dios estaba reprendiendo a Elí por los accionar de sus hijos. Qué interesante. ¿Saben qué, hermanos? Dios no puede ser burlado. Y un día, cada uno de nosotros, yo, ustedes y ustedes que están ahí detrás de la pantalla, que somos padres, que somos madres, un día daremos cuentas de los hijos que Dios nos dio. Cada uno de ellos, tal cual. ¿Y por qué? Lo dice en Proverbios 19:8, dice la palabra, dice así: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En otra versión de la Biblia dice así: corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no, tú serás el responsable de su muerte. Y esa es la versión que creo que me gustó más porque la pude entender más claramente. Si yo no corrijo a mi hijo mientras está pequeño, mientras todavía yo lo puedo enderezar, mientras yo todavía lo puedo corregir, mientras yo todavía puedo evitar que sus faltas sean más grandes, tanto delante mío, delante de Dios y delante de las personas, mientras no lo haga a tiempo, yo voy a ser la responsable de la muerte de mi hijo, de la muerte espiritual. Y no va a ser como dice el mundo, cuando a veces nuestros hijos o los hijos del mundo cometen una falta y dicen, ay, pero ¿qué pasó? Tu hijita estaba estudiando, estaba en la universidad. ¿Qué sucedió? Ay, las malas amigas. Ay, es que se consiguió una novia que era la chica mala chica y ella lo llevó por malos pasos a mi hijo. Dios, nosotros no vamos a poder ir y decirle a Dios, es que es su amiga, es que es su compañero. Ay, es que es su tío, pues, ay, se malinfluencia de su tío. No vamos a poder dar esas excusas a Dios. Porque Dios nos está diciendo claramente, tú serás el responsable de su muerte. Tú como padre, yo como madre. Nosotros
seremos los responsables de la muerte espiritual de nuestros hijos. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, ¿cómo están andando nuestros hijos? ¿Cómo están andando tus hijos? ¿Qué estamos permitiendo que nuestros hijos vean en el celular? Ahora en estos tiempos tan cibernéticos, tan internet, no hay niño ni de 3 años, creo que no tiene celular ahora. Con esto de que las clases de internet, todos tienen celular. En la casa le tuvimos que comprar celular hasta de 4 años de inicial hasta los de secundaria, porque se cruzaban los horarios que cada uno necesita y ahora todos tienen celular. Pero ¿qué están viendo mis hijos en el celular? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Acaso nosotros estamos pensando, bueno, qué malo hay, un ratito que vea, pues? ¿Qué pasa? Que se distraiga el pequeño o la pequeña. Nosotros estamos de repente pensando, bueno, sí, mira ahí unas cositas, pero todos los domingos va a la iglesia, mi hijo, ¿eh? Ojo, todos los domingos mi hija congrega, no falta. Sí, mira por ahí, pero va a la iglesia, está yendo a la iglesia. O tal vez de repente, ¿qué amigos está teniendo mis hijos? ¿Qué amigas estoy notando que mi hijo se está rodeando? ¿Qué conversaciones mi hija está escuchando? ¿Y qué conversaciones ella está repitiendo o él? Como padres, hermanos, nos toca velar por la integridad de nuestros hijos. Claro que sí, esa es nuestra obligación. Y velar por su integridad tanto física, cuidando dónde va a ir y todo, pero también velando por su integridad espiritual. Miremos a los hijos de Elí. Miremos a estos 2 jóvenes. Crecieron en un hogar con un padre con una posición alta en el templo. Se memorizaron toda la ley de la A a la Z. Ocupaban un cargo importante en el templo. No eran cualquier hijo de vecino. Pero ¿cuál fue su perdición de los hijos de Elí? Su perdición de los hijos de Elí fue que ellos no tuvieron una relación personal con Dios. La perdición de estos jóvenes fue que ellos no llegaron a conocer a Dios desde su corazón. Y he ahí el pecado de los hijos de Elí y de Elí como padre. ¿Por qué? Porque el memorizar la palabra, el memorizar la ley o el memorizar muchas cosas, pero pecar de una manera tan desenfadada, sin importarme una y otra vez, nada, hermanos, nada va a salvar de la paga de su pecado. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Elí. No había nada que ya podía salvarlos de la paga de su pecado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero ahí no terminó la reprensión de Dios para Elí. Vamos a ver qué consecuencias hubo. Ya Dios lo estaba reprendiendo a Elí, le estaba diciendo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Y el Señor estaba mostrando su enfado del por qué. Ahora vienen las consecuencias de su mal accionar. Y lo leemos en 1 Samuel, capítulo 2, del 32 al 34, dice la palabra. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ogni y Finés. Ambos morirán en un día. Todo lo que Dios había profetizado aquí, delante de Elí, por medio de este varón a Elí, se cumplió. Todo. Cada palabra, con punto y coma, se cumplió. Ay, hermanos. Acá Dios menciona con nombre propio a los hijos de Elí. Con su nombre propio. Ogni y Finés. Tal cual. Los 2 morirán el mismo día. Dios dio una sentencia. ¿Y acaso cuando Dios habla no va a suceder? Si Dios dice, Dios hará. ¿Verdad? El error de Elí de no corregir a tiempo trajo consecuencias graves.
Lo vemos en estas consecuencias. Trajo consecuencias graves, pero no solamente para Elí, porque imaginen el dolor de un padre, él ya anciano, ver morir a sus 2 hijos el mismo día. Qué dolor más grande para un padre ver morir a sus hijos, ¿verdad? Creo que no es el orden natural. Por eso yo creo que el dolor, ver morir a un hijo debe ser desgarrador. Lo natural es que los hijos veamos morir a nuestros padres y seamos nosotros los que los enterremos. Un padre no se prepara para ver morir a su hijo en ningún momento. Los hijos nosotros, en cambio, de repente vamos creciendo y vamos sabiendo que en algún momento va a pasar. Y nos llena de dolor y pensarlo, pero sabemos que va a suceder. Pero ¿qué padre se pone a pensar, mi hijo puede morir mañana y pasado y ya me estoy preparando? Jamás. Pero ese dolor iba a pasar Elí y lo pasó. Pero no solamente iba a morir a sus hijos, fíjense, toda su descendencia de Elí, toda su descendencia futura, iba también a pagar las consecuencias de esto. Había una promesa para Elí y para su casa y su descendencia que Dios había cumplido fielmente desde el tiempo de Moisés. Lo había cumplido fielmente, pero la falta de liderazgo de este padre y la falta de amor a Dios de sus hijos hicieron que la familia perdiera la promesa de sacerdocio con la que habían sido honrados. A veces yo escucho cuando dicen, si Dios te da una promesa, nadie te va a quitar tu promesa. Si Dios te da una palabra, nadie te va a quitar esa palabra. Cógete de esa palabra. Pase lo que pase, Dios te va a dar. Dios sí nos da promesas. Dios sí nos va a dar. Pero ¿saben qué? De repente la promesa que Dios me da no me la va a quitar mi vecina, no me la va a quitar mi hermana, no me la va a quitar mi hija, no me la va a quitar mi esposo o mi esposa. No sé, la hermana del costado, el hermano del costado. No me lo van a quitar ellos. ¿Saben quién quita la promesa de Dios de mi vida? Yo. Yo misma. Tú mismo. Tú misma. Nosotros mismos con nuestras propias manos quitamos la promesa que Dios nos ha dado. Entonces no es que Dios me da la promesa y yo haga lo que haga, Dios me dio la promesa. Y Dios no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, así que Dios no miente. Dios sí, si no era, no. Dios no es fiel, no es justo. Si yo acciono, si mi accionar es malo, Dios va a trabajar en ese accionar, va a corregir. Porque Dios, a diferencia de nosotros como padres que nos equivocamos, que a veces somos débiles como Elí, que a veces somos consentidores, Dios en cambio es recto. Y porque nos ama en gran manera, nos corrige también severamente. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos. Porque Dios sabe que si yo dejo que continúe este camino que está yendo mal, mi hijo va a terminar mal. Mi hijo va a terminar alejado de mí. Con un gran dolor voy a mirar que se aleja de mí, de mis brazos, de mi mano, dice Dios. Y nosotros como padres no podemos ver así a nuestros hijos. Si veo que mi hijo está empezando a enderezarse un poquito por acá, la línea está recta, pero veo que está dando un pasito más acá, hay que enderezar al muchacho y a la muchacha. ¿Por qué? Porque si sigue permitiendo que esa línea vaya chueca, se está saliendo del buen camino. Y créanme, hermanos, no hay 2 metas buenas. La meta buena es en el camino recto. Si me salgo del camino y empiezo a hacer mi propio camino, esa meta de ese camino que yo mismo estoy forjando, que yo me estoy saliendo, la meta no es buena. Nosotros, como adultos, como padres, tenemos que tener claro eso. La dirección de Dios es importante. Pues bien, Dios ya dio una palabra. Dios dio una sentencia para la casa de Elí, para sus hijos y para su descendencia. Todos pagan los platos rotos de la falta de Elí y el pecado de sus hijos. Todos. ¿Cómo podemos quitar la bendición? No solamente de nosotros o de nuestros hijos, sino inclusive hasta de nuestra descendencia futura, con una falta grave delante de Dios, con una ofensa grave delante de Dios. Es algo que nosotros no debemos olvidar, hermanos. Es algo que tenemos que tener claro. En mis manos está
que la bendición de Dios se mantenga en mi casa. Y yo debo enseñar lo mismo a mis hijos, que en sus manos está que la bendición de Dios se mantenga en nuestra casa y en nuestro hogar. Y mis hijos deberán enseñar que a sus hijos en sus manos está que la bendición de Dios se mantenga fielmente en mi casa. Y en su casa, y en su casa, y en su casa, y seguimos así hasta que la presencia de Dios, hasta que Dios regrese por segunda vez a la tierra y podamos estar toda nuestra descendencia junta en la presencia de Dios, alabando y exaltando su nombre en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Esta es que yo sé que la promesa que cada uno de nosotros deseamos. O sea, nosotros no podemos ver de repente. Bueno, yo todavía no puedo ver a mis nietos, mis hijos son jóvenes. Muchos de ustedes ya tienen sus nietos, otros recién sus hijos van a nacer. Pero todavía no van a poder visualizar a sus nietos, todavía no conocen a sus bisnietos. Y solamente podemos ver a nuestros hijos, o los que son abuelos a sus nietos. Pero ¿saben qué? Su descendencia es mayor que ellos, va más allá. Hay más. Y esa bendición tiene que ser alcanzar para esa generación que aún no ha nacido, pero que va a nacer y que viene de tu linaje, que viene con tu sangre y que va a ser dada con la enseñanza que tú pongas en el corazón de tus hijos, va a ser la enseñanza que ellos deberán poner en el corazón de sus hijos y los hijos de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos, y así continuamos. Pero ¿qué sucede? A ver, hermanos, ¿qué pasa? Dios dijo, muy bien, Elí, se acabó. No más contigo. Aquí corto. Dije yo, sí, que continuaríamos perpetuamente, tu casa serán los sacerdocios, pero ya no más. Eso ya no lo haré. Por tus acciones, esa promesa fue quitada. Pero ahora, ¿el pueblo de Israel se queda sin sacerdotes? ¿Es que acaso Dios dice, bueno, se acabó? Ya no hay más sacerdotes en este pueblo porque Elí, el que era dada la promesa, no fue cumplida, no trabajó como buen padre ni sus hijos lo suplieron, así que ya no va a haber sacerdotes. Vamos a leer. Vamos a leer en el 1 de Samuel 2:35 lo que Dios dice. Dios dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Wow. Hermano, hermana, no importa el cargo que tú estás teniendo en el templo, en la casa de Dios. No importa si nadie canta más bonito que tú. No importa si nadie enseña como tú enseñas. No importa si nadie es una sierva como yo, que estoy tempranito, que yo voy, que yo ofrendo. ¿Quién van a encontrar mejor que yo? A nadie. ¿Saben qué, hermanos? Nadie es indispensable en el ministerio de Dios. Todos somos importantes, sí. ¿Pero alguien es indispensable? No. Nadie es indispensable para Dios. Nadie. Dios te puso, Dios te quita. Y mañana pone a otro mejor. Y eso, hermanos queridos, lo vamos a leer en el libro de Daniel 2:21. La palabra de Dios dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No importa quién seas, no importa el apellido que tengas, no importa el cargo que ocupes, no importa si tú, no, yo soy de la limpieza, hermano, así que no es tan importante. Todo es importante. Nadie trapea como tú, ¿sabes qué? Otro va a venir, lo va a hacer mejor que tú. Nadie enseña como tú, otro va a venir. Nadie toca como yo, otro va a venir. Porque Dios quita reyes y pone reyes. Pone maestros, quita maestros. Pone siervos, quita siervos. Porque Dios es el que da la sabiduría. Dios no puede ser burlado. A diferencia de Elí, que no supo instruir y no supo corregir y no supo quitar a tiempo a sus hijos del ministerio, porque con su pecado estaba manchando toda la casa del Señor, ofendiendo a Dios, sabiendo que para Dios su casa es santa, y Elí no supo corregir y quitar, Dios no le tiembla la mano para sacar y para poner. Dios es un Dios de amor, pero Dios en ese amor es que corrige, porque ya le hemos leído, Padre que ama, corrige, ¿verdad?
Y Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. Y porque nos ama, nos corrige y nos tiene que dar con mano severa, con la vara, nos va a dar, nos va a corregir. Y si sirve para que nosotros podamos enderezar nuestros pasos, pues amén, Señor. Corrígeme, sácame, ponme menos que poco. Pero luego, por tu misericordia y por mi arrepentimiento genuino, tráeme a ti nuevamente y recíbeme otra vez. Porque ese es nuestro Dios de amor. Corrige, pero cuando nosotros volvemos nos recibe. Hermanos, qué triste es ver cómo una familia es castigada. Toda una familia, toda una casa, toda una descendencia. Qué triste es ver la historia de Elí. Que si hubiera puesto la corrección y la instrucción a tiempo, la historia en la Biblia seguro de él y de su casa sería otra. Lamentablemente no fue así. Y al inicio yo les estaba hablando de este cantante, de Jota. Y yo puedo imaginar el dolor de su madre, el dolor de su casa. Yo puedo imaginar cuán grande es ese dolor. Yo puedo imaginar cuánto llora esa madre por su hijo, que ve ir al mundo y apartarse del único y verdadero Dios. Qué triste es ver que Dios nos da talentos grandes, sobresalientes, instrumentos que pueden ser en la mano de Dios oro puro, pero que renunciamos a eso, a esa brillantez que Dios nos da para correr a ensuciarnos al lodo y revolcarnos como los cerdos, como si eso fuera lo que para nosotros hemos sido creados. Y eso es lo que ha hecho Jota, pero el dolor de su casa debe ser grande. Quizás su madre no corrigió a tiempo, quizás no estuvo atenta a qué cosa ingresaba en el corazón de su hijo. Quizás ella no estuvo con los ojos abiertos a saber qué está entrando, qué puertas estoy dejando abiertas para que el enemigo entre a confundir a mi hijo y pueda arrebatarle esta bendición que fue dada por Dios. Cuando ella decidió voltear y darse cuenta, aquí algo está pasando, ya fue demasiado tarde. Su hijo renunció a su fe, su hijo renunció a su don, se declaró homosexual y ahora ya se viste como mujer públicamente y sale vestido como mujer, confundiendo no solamente alegrando a la comunidad LGTB, porque son ellos los primeros que lo han recibido con los brazos abiertos, los primeros en aplaudir lo que él está haciendo, los primeros en decir qué valiente eres, qué grande que es Jota. Ellos son los primeros, pero también a confundir a varios chicos jóvenes de la iglesia. Que como les decía, de repente ustedes, hermanos, quizás no han escuchado, quizás no saben quién es Jota, pero seguramente sus hijos sí lo han escuchado. Pero al escuchar que él dice, bueno, ¿sabes qué? Soy homosexual, sí, pues, pero Dios me ama. Ya no voy a cantar canciones para Dios, pero voy a seguir cantando. Yo sé la palabra, o sea, hace esto y repite textos. ¿Y eso es suficiente con saberlo y memorizarla? Pues estamos viendo ahorita que con los hijos de Elí no fue suficiente. ¿Qué hace pensar de que en estos tiempos iba a ser suficiente solamente el memorizar los textos? No fue antes suficiente, no es hoy suficiente. Eso que quede claro. Y es algo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos. Hijo, no es suficiente. ¿Qué dice la palabra acá? ¿Qué dice acá? Tu hijo te lo repite, qué bien. Ahora, ¿qué entendiste de esa palabra? ¿Cómo la vamos a poner en práctica esa palabra? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo debemos andar delante de Dios con esa palabra? Es eso lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Miremos acá los hijos de Elí. Miremos aquí, en estos tiempos, a Jota, y no solamente a él. Al estar viendo yo y viendo la historia de este joven, he visto de varios hijos de pastores, de varios hijos de iglesias reconocidas en diferentes países que están atravesando lo mismo. Y que salen a decir un montón de cosas que puede confundir a los chicos pequeños que recién están creciendo en la iglesia, que son jóvenes. Tengamos cuidado, hermanos. Pero hay que pensar en nuestra casa. Hay que analizar nuestra labor como padres. ¿Estoy siendo permisiva con mis hijos? Quizás no los corrijo a tiempo porque quiero quedar bien con ellos, porque no quiero evitar rencillas.
Y si es así, hermanos, hoy es el día. Hoy es el momento de venir a la presencia del Señor y pedir perdón. Pedir perdón por nuestra falta de instrucción. Porque si yo no instruyo, yo destruyo la vida de mis hijos. Como podría agarrar esta flor, destruirla, aplastarla y reventarle todos los pétalos. De esa misma manera, si yo no instruyo a mis hijos, yo voy a destruir la vida y la promesa que Dios les ha dado a mis hijos. Entonces debemos venir a su presencia a pedir perdón y pedir misericordia para nuestros hijos. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día de iniciar, de venir a casa y hablar con nuestros hijos. Y de repente, si hemos estado notando que hay cosas que no han estado correctas, que sabemos que esto no está bien, porque de repente ahorita se ve pequeño, pero con el tiempo esto puede crecer y va a ser como una bola de hielo que lo va a aplastar, pues hijo, hoy llegó el momento de nuevas reglas de esta casa. Reglas que se van a cumplir de hoy en adelante, por tu bien y por el mío y por nuestra descendencia. Hoy es el día, hermanos, hoy. Y para terminar, quiero que recordemos el texto de Proverbios 19:18 que dice: corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no, tú serás, yo seré responsable de su muerte. ¿Quién es el responsable de la muerte de nuestros hijos? Los padres, nosotros, ustedes, yo. Hermanos, Dios y su palabra es clara. Dios, cuando habla y corrige, no dice a medias. Te dice claramente qué es lo que quiere hablar a tu corazón. Ponte de pie, vamos a orar para poder terminar este tiempo. Vamos a pedirle al Señor por su dirección, por sabiduría para nosotros como padres, que cada día tenemos que aprender a lidiar con chicos ya jóvenes, ya niños, que mañana van creciendo y que de repente nos cuesta. Pero hoy es el día de acercarnos a la presencia de Dios, de pedir perdón y dirección y de pedir misericordia para nuestra descendencia. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, venimos a ti, delante de ti. Padres y madres, Señor, arrepentidos. Padres y madres futuros también, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú mires nuestro corazón. Que, Señor, si hay en nosotros alguna raíz o alguna pizca de Elí como padre, hoy en este tiempo, en el nombre de Jesús, nosotros renunciamos a ella, Señor, y la ponemos delante de ti, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser padres sabios. Ayúdanos a ser padres que amen a sus hijos y que los amen tantos, que no nos tiemble la mano para corregir, que no nos tiemble la boca para instruir, y que tu palabra, Señor, esté siempre puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. En la punta de nuestra lengua siempre esté para bendecir la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Amado Rey, hemos sido llamados delante de ti como sacerdotes. Nuestros esposos son los sacerdotes de nuestra casa. Dale sabiduría, Señor. Instruye a cada padre para que pueda hablar con amor a sus hijos, para que pueda hablar de la manera correcta y llegar a sus corazones. Haznos abrir nuestros ojos, Señor, espirituales, para que podamos notar los dardos que el enemigo pueda estar poniendo en la mente y los corazones de nuestros hijos, Señor. Y hoy, Señor amado, nosotros ponemos delante de ti a nuestros hijos. Los traemos a tu presencia, a tu altar, desde el más pequeño, desde el que está en brazos, hasta los jóvenes que ya están caminando en la universidad, que ya están caminando, trabajando. Los traemos delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor y nuestro guardador. Que tú guardas, Señor, a tus hijos bajo tus alas protectoras. Señor, te pedimos misericordia para nuestros hijos. Ten piedad de ellos, Señor, si te han estado ofendiendo. Perdónalos, amado Rey. Hoy venimos delante de ti para clamar tu misericordia. Nuestra boca se abra para alabarte y bendecirte. Y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos y de nuestra descendencia, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que tu promesa, Señor, no sea arrebatada de nuestra casa. Oh Rey y Señor, tú eres nuestro Dios.